Muy bien, 35 minutos de las 10 de la mañana pasan, estamos con invitados en el estudio de aquí de la radio pública. Estoy hablando de Hernán Bacha y Anabela Abona. Ellos son historiadores, los dos de la Universidad Nacional de La Pampa. Chicos, bien, perfecto, buenísimo. Y nos van a contar un poquito, una columna que van a empezar a hacer aquí en la radio, que surgió de iniciativa de ustedes también, ¿sí? Y lo cual está buenísimo y conjuga esto que siempre nosotros decimos, el porqué de los medios públicos, para relacionar a la gente del lugar con saberes del lugar, con discursos, con hechos, con cosas que tengan que conocerse en cada uno de los territorios. Pues eso está muy bueno y les agradecemos que hayan elegido también Radio Nacional como para desarrollar este programa de comunicación pública de la ciencia, que ya les pregunto, pues los pongo a examen a ustedes ahora, ¿qué significa? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Y gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no, en serio, ¿qué es la idea? ¿Cuál es la idea de este programa que están llevando a cabo, estos espacios que vamos a empezar a compartir aquí en la radio? Buen día otra vez a todas y a todos y a los que nos están escuchando. Si me permiten, hacemos el ejercicio como de un ejercicio imaginando, para poder explicar en qué consiste un poco la comunicación pública de la ciencia, que es como muy técnico, ¿no? Y para que todas y todos puedan estar al tanto de cuál es el objetivo que va a tener esta columna, que nos vamos a ver cada 15 días. Si nosotros pensamos, bueno, mucha gente no es de Santa Rosa los que nos están escuchando, pero seguramente en algún momento vinieron a Santa Rosa y conocen. Y si no, en Santa Rosa, en frente de la plaza principal, que es la San Martín, hay un gran edificio que es la Universidad de La Pampa, que tiene unas grandes escalinatas y muchas veces es lugar de encuentro para los que estamos acá en Santa Rosa para hacer otras cosas. Y si les preguntamos a la gente qué se hace en la universidad, probablemente nos puedan decir, y muy atinadamente, que en la universidad se va a estudiar, ¿no? Que se forman profesionales, y es cierto. Nosotros vamos a la universidad a dar clases y los estudiantes van a recibirse con una profesión, recibirse para tener una profesión. Sin embargo, en la universidad se hacen un montón de otras actividades también que por ahí son menos conocidas. Capaz que si le preguntamos a la gente en esta situación que estamos imaginando, probablemente no nos respondan todas esas otras actividades que se hacen y que involucran a la comunidad, que tiene que ver con la investigación. La universidad es un centro científico, es un centro de producción del conocimiento. Los docentes también investigamos, se hace investigación, hay institutos de investigación, no solamente formados por docentes, sino también por los propios estudiantes de la universidad, por toda la comunidad académica. Y entonces un poco el espíritu de esta columna tiene que ver con poder comunicar y poder compartir con todas y todos todas esas otras actividades que se hacen en la universidad y que no se conoce tanto, y que la comunidad también puede participar, que eso es importante, porque muchas de las actividades que hacemos, en este caso nosotros pertenecemos a un instituto, que es el Instituto de Estudios Sociohistóricos, hay otros institutos, pero nuestro instituto trabaja codo a codo con la comunidad y hay distintos proyectos, distintas actividades que incluyen en la comunidad y donde distintos sectores participan. Entonces, la idea de comunicar la ciencia y de esta columna tiene que ver con poder comentar y también invitar a todas las personas a que se puedan sumar a las distintas actividades que hacemos en el instituto. Cada 15 días vendremos y podremos ir comentando de todas esas actividades en Santa Rosa y en otros lados. Y permitime hacer un breve comentario, ¿no? Y sacar un poquito esa idea, ese prejuicio de que la historia es la clase del secundario con fechas, batallas, y que la historia es nuestro presente y que forma parte de la vida común de todas las personas, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Por suerte, desde hace unos años ya nos enseña más. No aprendimos la historia tan así y no la enseñamos así. Entendemos que tiene un valor que va más allá de la fecha y de los nombres particulares. Por supuesto, hay personas y nombres siempre destacados, pero tratamos de poner de relieve la importancia que tiene para la comunidad y, como bien vos decías, para nuestro presente. No nos sirve una historia que no esté vinculada con la actualidad, con las interpelaciones, las preguntas que nos hacemos, lo que queremos conocer. Hoy, sin ir más lejos, entramos a esta radio y vemos los dispositivos, la información que hay abajo, por decirlo, para no spoilearla, podríamos también decir, ¿no? Tienen una serie de elementos que llaman a la reflexión y a la pregunta sobre cuánto del pasado vive hoy todavía entre nosotras y nosotros, y creemos también que el programa de comunicación pública de las ciencias sociales apunta a poner de relieve eso que es tan necesario en estos tiempos.
Anabela, vos decías que la onda es abrirlo a toda la comunidad. Digo, tenemos que entender esto, ponerle que una persona cualquiera, o sea, no tenés que ir a la universidad, no tenés que saber historia. Las actividades están previstas, están pensadas para que cualquier persona se sume, pueda participar. Es que de hecho venimos trabajando, todas esas actividades ya las hacemos. Ajá, sí. Ya las hacemos. Lo que pasa es que justamente la falla está en que tal vez no las comunicamos como corresponde. Entonces, las personas, nosotros, todas y todos, como ciudadanos de esta provincia, como habitantes de esta provincia, no nos enteramos. Pero en realidad ya hacemos un montón de actividades y la idea también es desarrollar otras actividades donde se puedan seguir sumando distintos lugares, distintos sectores y también distintos pueblos de la provincia. Vamos a ir viendo que hay actividades que se están desarrollando en la localidad de Macachín, en distintos lugares del interior. Hay clubes también donde se está recuperando la historia de los distintos clubes, que es lo que un poco estoy spoileando, lo que va a venir en el próximo encuentro. Sí. Claro, que vamos a charlar sobre eso. Entonces todas esas actividades ya existen, se hacen y el espíritu de todos nosotras y de todos nosotros que integramos el instituto tiene que ver con el trabajo en la comunidad y hay muchísimos convenios y cuestiones firmadas que ya vamos a poder ir charlando y que además también las personas pueden sumarse a todas estas actividades que nosotros realizamos, sean o no parte de la comunidad universitaria, estén o no en la comunidad, claro. Porque muchas actividades son con el barrio, con los clubes, ¿no? Y no tienen que ver con el ámbito universitario. No, la historia de un club, necesitas reconstruirla con gente que haya pasado por ese club. Y es fundamental los relatos de esas personas, o también otras de las actividades que por ahí es la más difundida que tenemos, tiene que ver con la recuperación de la historia de los pueblos, donde los distintos municipios se han ido contactando para reconstruir las historias de los pueblos en los centenarios. Y eso es fundamental, el trabajo con las personas de ese pueblo, con los vecinos, con las vecinas, que muchas veces son ellos mismos o ellas mismas quienes van chequeando los datos y van diciendo esto sí, esto no. Claro. Entonces es importantísimo el trabajo en equipo. Justamente desde ese lugar, tanto Anabela, vos también Hernán, digamos, los pampeanos, pampeanas promedio, ¿somos conocedores de nuestra historia local? ¿De dónde venimos? ¿Por dónde andamos cuando andamos por una plaza? ¿O cuando entramos a una iglesia? ¿O cuando vamos a un almacén de ramos generales? ¿Tenemos noción en general? Respondo a esta pregunta que es bien interesante desde la experiencia escolar. Además de en la universidad trabajamos en otros niveles, en otras instituciones educativas. En mi caso trabajo en un colegio para adultos, que es el Colegio Héctor Ayax Guiñazú. Desde hace unos años estamos tratando la temática de la historia local y regional en el colegio y para nuestra sorpresa es absolutamente desconocida. Mira, entonces creo que también en estos diálogos que siempre tenemos entre quienes integramos el instituto está esta cuestión de saldar esa deuda de a poquito. Por supuesto que es una tarea a largo plazo, pero creo que el programa apunta a saldar esa deuda. ¿Y desconocida por qué, Hernán? Porque ¿qué pasa? ¿En la primaria no se habla? ¿En las instituciones? ¿Qué? Sí, perdón. Me quedo pensando en cómo una persona llega a la vida adulta y no ha transitado en ningún espacio, porque no es privativo solamente de la escuela, digo, en ningún espacio hay, digamos, como conservación y acervo propio que se vaya transmitiendo. Hay distintos elementos ahí para considerar. Voy desde los formales a los no tan formales. Formalmente, hasta la actualidad, los diseños curriculares escolares de primaria y de secundaria no tienen específicamente los contenidos sobre historia local y regional incluidos, salvo la orientación Ciencias Sociales. Quienes la han cursado seguramente se acuerdan del seminario de Historia Regional que teníamos en el colegio, donde nos enterábamos de algunas cuestiones, pero eso por un lado. Por otro, a eso hay que agregarle que el trabajo de comunicación y de feedback entre quienes investigamos y la comunidad en general está en construcción todavía. Esa también ha sido, por decirlo rápidamente, una limitante para que se conozcan los procesos históricos y sociales que atraviesan a nuestra sociedad, a nuestra provincia y al país. Y hay un tercer elemento que me gustaría poner de relieve, que es la predominancia de un relato fundamentalmente nacional, ¿no? Con una fuerte mirada desde las grandes ciudades, que en algún punto nos limita mirar más allá de esas grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Y pensar cómo esos procesos que vemos para la instancia nacional tienen asidero, tienen lugar acá, en nuestra provincia, en nuestra ciudad,
en esta radio nacional bombardeada por mencionarlo, ¿no? En el marco de la Revolución Libertadora. Cuando mencionamos eso en el colegio, dicen, ¿qué es? Hay una... Claro. ¿Cómo? Claro, es como... ¿Cómo? Aviones bombardeando la Claro, ciudad. Sí. Por supuesto trabajamos con elementos o con procesos que llaman la atención, claro, para captar esa atención tan discutida hoy en las escuelas, ¿no? Y cuando mencionamos el bombardeo a Radio Nacional, que la provincia se creó en el 52 recién, formalmente con su constitución, el intento de asesinato de Ananía, la huelga de salineros, tenemos un montón de elementos para pensar en la historia nacional, regional y local articulada, y no como algo exótico como una perlita en sí. Eso no debería, digamos, formar parte, suponete, de una currícula, digo, aunque sea un horario extra, no sé, o porque por ahí vamos a decir, bueno, claro, va a venir alguien de historia y te va a decir, no, pero es importante la historia mundial, universal y argentina, por supuesto, está bien, bueno, sí. Pero la tuya, capaz que más todavía, me parece. Sí, por suerte ahí creo que en términos generales, las generaciones más jóvenes, en las que por supuesto nos incluimos, estamos tratando de generar ese diálogo entre la historia mundial, nacional, regional y local, ¿no? Y formalmente debería decir que sí, que tiene que estar en la currícula, pero bueno, eso depende de un proceso mucho más complejo, hay que redefinir los diseños curriculares desde el Ministerio de Educación. Bueno, pero de una decisión, digo, también depende, ¿o no? Sí, pero también tenemos la libertad de cátedra que nos permite, más allá de cómo estén definidos esos diseños curriculares, abordar los procesos, que es lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Y hablando de eso, justamente, Hernán, tenés previsto una semana, una actividad en el colegio en el Ayas Guiñazú. Contanos un poquito cómo es trabajar todo esto que estamos diciendo, pero ya con adultos, adultas, porque por ahí los adolescentes todavía tienen esa curiosidad, pero en adultos y adultas, ¿cómo va a ser la propuesta? Bien, la primera actividad con la que tenemos el compromiso de romper el hielo desde el programa es una caminata nocturna que vamos a hacer desde el colegio Héctor Ayax Guiñazú, con personas que investigan en el instituto también, que van a aportar su trabajo, su conocimiento, su expertise. Y también se va a sumar Alejandro Cuesta, que es quien administra el perfil Santa Rosa Antigua, es un perfil de Instagram que recupera la vino historia. Acá alguna vez, vino acá, Qué nos contó. genial, sí. O hablamos, me Las parece, fotos. ¿no, Mario? No me acuerdo. Sí. Ella es la de la memoria, quiero decir. La historiadora es ella. Personalmente a mí me parece maravilloso que alguien por fuera de la comunidad también se haya animado a realizar esa tarea. Creo que nos corresponde a todos y a todas. Eso, entonces, ya articulamos el diálogo con Alejandro desde el colegio y con el instituto desde el programa para proponer un recorrido histórico nocturno y recuperar algunos de estos elementos históricos o de estos eventos históricos en el proceso de la creación de la provincia. Ajá. Ya tuvimos un par de experiencias previas, este será el tercer año que hacemos esta recorrida y la enmarcamos en la Semana de la Educación de las Personas Adultas, que sea en septiembre. Puntualmente el 8 de septiembre es el día de la alfabetización de las personas adultas y en esta provincia se conmemora la semana. Se trabaja en esa semana para poner de relieve el trabajo que se realiza desde las escuelas, cómo es enseñarle a personas adultas, cómo aprenden las personas adultas y cómo ellas también nos enseñan a quienes estamos como profesores, como equipo de gestión de los distintos colegios, ¿no? Porque ahí hay un punto muy, muy lindo, a mi punto de ver, que es esa articulación que se da entre lo que conoce la persona adulta y el conocimiento formal o escolar. Porque hasta pueden ser protagonistas o su familia puede haber sido protagonista. ¿Y cómo se sale entonces de esa narratividad, bueno, esa forma de contar de la historia tradicional, formal, a pasar casi a un lenguaje cotidiano, con giros, con modismos, con formas de ver las cosas? Hay cosas que deben tener nombres particulares dependiendo de quién las recorre, o situaciones, aparece la anécdota personal en ese lugar, que por ahí no tiene que ver con la historia, sino que con la vivencia personal. ¿Cómo conjugan un poco todo eso? Surge más naturalmente, te diría. Las aulas, por lo menos en la educación de personas adultas, tienen mucho más habilitado el diálogo. No quiero decir con esto que en secundario no, pero es cierto que tenemos que trabajar de otro modo porque la gran mayoría son personas que trabajan durante todo el día y llegan a partir de las 19 o de las 20 horas a cursar hasta las 23 o hasta la medianoche.
Entonces ahí también, en términos generales, el equipo docente de los colegios comprende y asume el compromiso de pensar la forma de dar una clase, entre comillas dar una clase, desde otro lugar, en el que todo el tiempo hay que estar convocándoles para que participen, para que se sientan interpelados, para que haya algo que les llame la atención y para que también se expresen. Claro. ¿No? Entonces surge un poco naturalmente porque el formato de una clase tradicional en la que un docente o una docente habla sobre un determinado tema acá durante está 20 el minutos. cine Marconi, no. O sea, Claro. Por ejemplo, si vos decís, ¿qué puntos hay en esa caminata nocturna, en ese recorrido? ¿Alguno? Ejemplificanos. Sí. ¿Y cómo lo mostrarías para personas adultas? Bien, aprovecho y anticipo ya, el 4 de septiembre va a ser este recorrido histórico, nos vamos a encontrar a las 20 horas en la ex Casa de Gobierno, que está sobre la calle Pellegrini, esquina Quintana, ingreso por Pellegrini. Lo que solemos hacer es llegar al edificio, preguntar quién conoce, qué función cumple ese edificio, si saben de qué periodo es, cuándo se construyó, qué se hace allí adentro, ¿no? Y desde ahí entonces recuperar, hay veces que... Y te dicen desarrollo social. Claro, sale desarrollo social y ahí la pregunta inmediata es, ¿y antes? ¿Antes qué fue? Veamos el edificio desde afuera. ¿Qué señas, qué marcas tenemos que nos permiten pensar en que no era necesariamente desde siempre Ministerio de Bienestar Social o de Desarrollo Social, o independientemente del nombre que tenga actualmente, ¿no? Esas marcas nos permiten entonces ir tirando los hilos para construir un relato desde lo que las mismas personas están observando. Así que no quiero decir más nada, invito a la comunidad completa que pueda acercarse. Esto es, digamos, absolutamente abierto, tienen que ir ese día a algún lado y a partir de allí arrancan con la caminata, o no, hay que inscribirse No es necesario inscribirse, nos vamos a encontrar en la ex Casa de Gobierno, en la calle Pellegrini, esquina Quintana, sobre Pellegrini, el 4 de septiembre a las 20 horas. Es absolutamente abierto y nos gusta siempre que vayan más personas, porque surge esto, ¿no? Esta sinergia de, yo me acuerdo que mi papá, mi abuela, mi tío, mi vecina me comentaron que, y eso enriquece muchísimo el relato porque lo personaliza. Ya no es un libro el que te está contando la historia, sino que es una persona como vos que recuerda, que recupera su memoria y que permite entonces desde allí construir un relato colectivo. Y ahí eso es fundamental, y la presencia de la comunidad extraescolar, de investigadoras, investigadores, escolar y extraescolar, de la comunidad toda, es fundamental. Desde ese lugar nos vamos a ir caminando, es un recorrido a pie, es algo a tener en cuenta también por si hay alguien que tenga movilidad reducida. Lo vamos a hacer sobre la planta urbana, por supuesto a un ritmo tranquilo, no es un triatlón. Vamos a ir desde ese edificio, entonces desde la calle Pellegrini, vamos a continuar después hacia la calle Irigoyen, donde está la sede de la CGT, para conversar también sobre algún evento que sucedió en ese lugar y que es bastante poco conocido, lamentablemente. Y desde allí vamos a dirigirnos a la actual Casa de Gobierno, ¿no? Para comprender y dialogar entonces sobre el proceso formativo de la provincia, inicialmente Eva Perón, sobre quiénes fueron los referentes políticos de ese momento y los eventos políticos de mayor relevancia, ¿no? Y a partir de los cuales todavía hoy podemos hacernos una serie de preguntas en torno a las características de nuestra provincia, el juego de los partidos políticos, ¿no? Determinados nombres o apellidos que todavía son conocidos también, llaman ahí la atención, la vinculación con proyectos arquitectónicos o nacionales también a otra escala. La creación del actual centro cívico está directamente vinculado también al ámbito nacional y a personas de renombre nacional como Clorindo Testa, por ejemplo, ¿no? Nuestra ciudad también tiene varios calles que han cambiado de nombre, edificios que han cambiado de nombre, entonces tiene toda una rica historia y un montón de relatos y de contrarrelatos, de cómo se han ido reescribiendo los distintos relatos, que es súper interesante también poder trabajarlo con la gente. Así que invitamos a todas y a todos los que quieran sumarse, no solamente a los estudiantes del colegio y a la gente de la universidad, sino a toda la comunidad. Esta vez de Santa Rosa, pero ya vamos a ir presentando otras actividades donde se van a poder sumar la gente que está en los pueblos de la provincia. Bien. Bueno, me quedaba pensando, ¿no? Porque si no, al final repetimos esta historia centralista de todo en Santa Rosa. O sea, va a haber a lo largo de las columnas posibilidades de
actividades en otros pueblos. Sí. Tal cual, vamos a ir comentando las distintas actividades. No vamos a poder todas, pero al menos algunas de ellas vamos a ir comentando para que también la gente del interior pueda estar al tanto de todas las cosas que hacemos y que viajamos. Varios grupos viajamos bastante seguido al interior para hacer las distintas actividades. Así que las vamos a ir comentando. Está buenísimo. Bueno, Anabela, Hernán, muchísimas gracias por esta visita a Nacional. Repetimos entonces, esto va a ser cada 15 días, nos van a traer iniciativas alternativas que apuntan a esto, ¿no? A que se sume la gente, a que sea parte de todos estos procesos. Y la verdad está buenísimo. ¿Sí? Muchas gracias de verdad por haber elegido Radio Nacional para contarlo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo.